Buenos días, chicos. Continuamos la serie de vídeos dedicados a la célula y a sus características. En este segundo vídeo comentaremos qué es y cómo se organiza la célula, explicando las partes en que se divide una célula eucariota y cuáles son las funciones de estas partes. Ante todo, debemos tener en cuenta que las células pueden tener diversas formas y medidas, pero que generalmente son muy pequeñas, por lo que debemos utilizar un microscopio para poder observarlas. Aún así, todas las células tienen tres estructuras en común. En primer lugar, una membrana lipídica que constituye el límite externo de la célula. Es la capa que rodea la célula y la separa del medio en el que vive. A continuación, el medio interno de la célula está formado por una disolución acuosa a la que llamamos citoplasma, en el que se producen las reacciones químicas que constituyen el metabolismo celular. Por último, las células tienen un material genético, una o más moléculas de ADN en las que se guarda información sobre cómo funciona la célula y que controlan la reproducción celular. Además, como indica la teoría celular, las células realizan las funciones vitales, y para poder hacer dichas funciones deben suceder numerosas reacciones químicas, lo cual es muy complicado en un espacio tan pequeño. Por ello, las células deben compartimentar su interior, es decir, deben dividir su citoplasma en diversas partes especializadas en realizar determinadas funciones. A cada una de estas partes se les denomina orgánulos. Recuerda que el morfema ul significa pequeño, por lo que la palabra orgánulo significa órgano pequeño. Piensa que en nuestro cuerpo existen órganos como el corazón, cuya función es bombear la sangre, el estómago para la digestión o los pulmones para respirar, mientras que en la célula, orgánulos como los lisosomas realizan la digestión celular y la mitocondria realiza la respiración celular. A continuación, vamos a explicar cuáles son los principales orgánulos celulares y cuáles sus funciones. Ahora bien, como existen diversos tipos de células, vamos a comentar los orgánulos de la célula eucariota, ya que, al ser la más compleja, podemos explicar más orgánulos. Comenzaremos hablando de la membrana plasmática. Esta es una envoltura de lípidos y proteínas que rodea la célula, delimitando el límite exterior de la célula. La función principal de la membrana plasmática es controlar la entrada y salida de las sustancias a la célula. Algunas células presentan prolongaciones de la membrana plasmática que permiten el movimiento de la célula. Si estas prolongaciones son numerosas y cortas en forma de dedos, se denominan cilios, y si son largas y con movimiento serpenteante, son los flagelos. Como hemos dicho, el interior de la célula se denomina citoplasma. Está relleno de un líquido denso en el que suceden las reacciones químicas que forman el metabolismo celular. En el citoplasma también existe un citoesqueleto, formado por una red de tubos que dan lugar a un armazón interno, que da forma a la célula y facilita su movimiento. Continuamos con la otra estructura común a todas las células, el material genético, formado por las moléculas de ADN. Las células eucariotas protegen este valioso ADN rodeándolo de una membrana que lo separa del citoplasma, para formar el núcleo de la célula. Así, en este tipo de células podremos encontrar un orgánulo más o menos esférico, rodeado de una membrana nuclear repleta de poros. Este es el núcleo, cuya función es proteger al material genético. Es el centro de control de la célula, pues en él se encuentran los genes. Dentro del núcleo podremos encontrar una estructura más densa y oscura, más o menos esférica, pero que no se rodea de ninguna membrana. Es como un núcleo dentro del núcleo, y de ahí viene su nombre, el nucleolo. Es la estructura en la que se forman los ribosomas. Rodeando al núcleo podremos encontrar una red de membranas aplanadas que denominaremos retículo endoplasmático. Observa que la palabra retículo significa red y que endoplasmático alude a su situación en el interior del citoplasma. Vamos a encontrar dos tipos de retículo endoplasmático. El primero de ellos tiene ribosomas adheridos a sus membranas, por lo que presenta un aspecto rugoso. Y de ahí viene su nombre, retículo endoplasmático rugoso,
cuya función es almacenar proteínas. El segundo es un retículo sin ribosomas pegados, al que llamaremos retículo endoplasmático liso. Este tendrá la función de fabricar y de almacenar lípidos. Dispersos por el citoplasma o pegados al retículo endoplasmático rugoso, podremos observar unas pequeñas bolitas con una función muy importante. Son los ribosomas, cuya función es la síntesis de proteínas. Recuerda que las proteínas son las moléculas más importantes de la célula porque realizan casi todas las funciones. Pues los ribosomas son los orgánulos encargados de fabricar las proteínas de acuerdo con las instrucciones recibidas de los genes. A continuación, hablaremos del aparato de Golgi, un orgánulo formado por una serie de membranas apiladas que se denomina así en honor a su descubridor. Es fácilmente reconocible en los dibujos, porque recuerda al símbolo del Wi-Fi. La función del aparato de Golgi es preparar, empaquetar y etiquetar a las proteínas para su salida fuera de la célula, es decir, intervienen en la secreción de proteínas. En el aparato de Golgi también se originan los lisosomas, que son unas pequeñas vesículas membranosas esféricas dentro de las cuales se realiza la digestión celular. Cuando la célula ingiere los nutrientes, estos entran en los lisosomas donde se destruyen, dando lugar a las moléculas más simples de las que están formados. Otro orgánulo importante es la mitocondria, ya que constituye el motor de la célula. Es un orgánulo alargado, fácil de reconocer debido a que presenta una doble membrana, de las cuales la membrana interna está plegada. En la mitocondria se realiza la respiración celular, en la que los nutrientes se queman con el oxígeno para obtener energía y desprender dióxido de carbono. A continuación hablaremos de las vacuolas, unos orgánulos membranosos que pueden adoptar formas variadas. Su función es almacenar sustancias como agua, nutrientes o sustancias de desecho. Así pues, las vacuolas son los almacenes celulares. Exclusivo de las células animales, el centrosoma está formado por dos pequeñas estructuras cilíndricas, denominadas centriolos, que controlan la reproducción celular de las células animales. Un orgánulo exclusivo de las células vegetales es el cloroplasto, denominado así porque en su interior se encuentra la clorofila. El cloroplasto es un orgánulo alargado, de doble membrana, fácil de reconocer debido a que en su interior se apilan unas estructuras con forma de disco, que recuerdan a una pila de monedas. En estas estructuras se encuentra la clorofila. La función del cloroplasto es realizar la fotosíntesis y, así, fabricar la materia orgánica que necesitan las células autótrofas. Por último, las células vegetales se encuentran recubiertas, por la parte externa a su membrana plasmática, de una pared celular rígida, hecha de celulosa. Sí, el mismo material en el que se fabrica el papel. La función de la pared celular es aportar resistencia a la célula y controlar la forma de ésta. Bueno chicos, con esto hemos concluido el segundo de los vídeos dedicados al estudio de la célula. Espero que hayáis sido capaces de apuntar todas las funciones de todos los orgánulos celulares. Es muy importante relacionar cada orgánulo con su función. Preparaos las tarjetas de memoria para intentar recordarlas y ¡a jugar! Hasta pronto.